Hoy empezamos, ¿sabéis lo que empezamos a estudiar? Los 10 mandamientos. 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? ¿Alguien lo sabe? En Éxodo 20. También están en otro sitio, ¿verdad? Pero mejor no preguntamos. Vamos, venga, ya que por aclamación popular, vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Y como digo, hoy empezamos un estudio sobre los 10 mandamientos. Aunque antes me gustaría decir que este año, como ya hemos repetido en varias ocasiones, estamos haciendo énfasis en crecer en unidad con Dios y con su Iglesia, ¿verdad? Crecer en unidad con Dios y con su Iglesia. Bueno, hoy vamos a estar, hoy y en los próximos viernes vamos a estar viendo en parte uno de los motivos por los cuales no podíamos tener unidad con Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos, de alguna manera, son un espejo en el que nos vemos y decimos, aunque son solo 10, no llego, Señor, no llego. Entonces, los 10 mandamientos, toda la ley del Antiguo Testamento, de alguna manera nos llevaba a ver que no podíamos tener unidad con Dios. Gracias a Él ya no es así, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos disfrutar de esa unión con el Señor y también podemos disfrutar de la libertad que Él nos da. Os animo a que busquéis Éxodo 20 en vuestras Biblias y hoy vamos a empezar viendo solo los 2 primeros versículos. Hoy vamos a hacer una introducción a estos 10 mandamientos y vamos a ver 3 cosas respecto a los 10 mandamientos. La primera cosa que vamos a ver es que los 10 mandamientos son revelación de Dios. Leemos Éxodo 20, versículos 1 y 2. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Los 10 mandamientos son revelación de Dios. Empieza el capítulo 20 diciendo que habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿verdad? Lo primero que nos llama la atención de este versículo es que Dios habla, ¿no? No es sorprendente, no es maravilloso. Dios habla, Dios dice algo. Quizá, no sé, estamos muy bien acostumbrados a tener esta idea en nuestra mente de que Dios ha hablado, que Dios de alguna manera también nos habla a través de su palabra, pero por ser una verdad que continuamente estamos recordando, no pierde valor. Que Dios hable, que Dios se comunique, es algo muy valioso para cada uno de nosotros. En contraposición a toda clase de dioses que a lo largo de la historia el ser humano ha ido creando, inventando, en contraste con esos dioses tenemos nosotros un Dios que habla. La Biblia nos presenta a Dios como un Dios vivo, un Dios que se comunica, un Dios que quiere tener una relación cercana con su pueblo. Por eso es un Dios que habla, que dice cosas. Y eso a pesar de que el ser humano, ya hemos visto desde Génesis capítulo 3, le da la espalda al Señor, se rebela contra Él, de alguna manera se esconde de su presencia y no quiere oírle hablar. Pero lo bueno y lo bonito de nuestro Señor es que vemos como una y otra vez Dios habla y Dios dijo. La Biblia está llena de frases que dicen y Dios dijo, Dios habló, etcétera, etcétera. Así que lo primero que vemos es que los 10 mandamientos son revelación de Dios. Claro, que Dios hable es algo maravilloso, ¿no? Es algo muy bonito, es algo que nos alegra, pero que Dios hable también es, en cierto sentido, terrorífico, ¿no? Es, en cierto sentido, peligroso incluso para nosotros. Si vamos solo unos versículos hacia atrás, en el capítulo 19, versículo 16 hacia adelante, leemos lo siguiente. Dice: Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana,
Hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. No sé, ¿os podéis imaginar esa escena? Tan bonita en un cierto sentido, pero tan terrorífica, ¿verdad? De estar en la presencia de Dios, el monte humeando, el sonido de trompeta. De alguna manera que Dios hable con el ser humano es bonito, pero también es terrorífico en el buen sentido, ¿no? Es impresionante. Tanto era así este terror que el pueblo mismo en ese momento, o más adelante, le pidió a Moisés, por favor, que Dios no hable más directamente con nosotros, que hable contigo y luego tú nos dices lo que nos tengas que decir. Pero para que nos demos cuenta de lo tremendo que era escuchar al Señor, el pueblo no pudo resistirlo más y dijo, no, que Moisés hable con él y luego nos dice a nosotros. Que Dios hable para nosotros también es algo que valoramos, que apreciamos, pero también es algo que nos tiene que producir temor y reverencia. ¿Por qué? Bueno, si Dios habla y realmente es Dios, entonces todo lo que Dios dice tiene autoridad sobre mi vida, ¿no? Si Dios realmente es Dios, si Él es el creador de todo lo que existe, si Él ha hecho todas las cosas, si Él gobierna este mundo y Él habla, entonces todo lo que Él dice a mí me cambia la vida. O sea, yo de repente ya estoy debajo de todo lo que Él diga, no puedo ponerme por encima, ¿no? Si por otro lado hubiéramos tenido a un Dios callado, un Dios que no hubiera dicho nada, un Dios escondido, entonces tú y yo podríamos hacer pues, lo que nos viniera en gana, ¿verdad? Y nadie nos podría decir nada porque Dios no hubiera hablado. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que habla. Y como Él habla, todo lo que Él dice tiene autoridad sobre nuestras vidas. Así que cuando pensamos en que Dios ha hablado, en este caso a través de los 10 mandamientos y a través de la Biblia, tenemos que pensar, ¿cómo estoy respondiendo ante lo que Dios ha dicho? ¿No? ¿Realmente creo lo que Dios dice? ¿Realmente obedezco lo que Dios demanda? Claro, cuando dice algo que nos gusta es fácil, ¿no? Sí, amén, Señor, lo creo todo, aleluya. Pero cuando la Biblia y cuando el Señor ya dice cosas que no me gustan tanto, cuesta más. Cuando el Señor me dice, amad a vuestros enemigos, entonces cuesta más. Cuando Dios dice, bueno, si tú no perdonas, yo no te perdono. Ahí ya es más difícil, ¿verdad? Pero si Dios lo dice, oye, tenemos que someternos a su autoridad, ¿no? Si Dios ha hablado, tenemos motivos para estar contentos, tenemos motivos para celebrar, pero también tenemos que hacer caso y tenemos que entender que eso es autoritario sobre nuestra vida. Isaías 66:2 dice, todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Los 10 mandamientos nos recuerdan que Dios ha hablado, pero que también Dios tiene autoridad sobre nosotros. Siguiente cosa que vemos en estos versículos. Los 10 mandamientos nos recuerdan también quién es Dios.
tenemos que la revelación de Dios no es un secreto, no es algo escondido que ocurre en un lugar y solo una persona la oye, sino que al final la revelación de Dios no es secreta. Hay problemas en el audio, no sé si es que no quiere que diga esto o no. Voy hablando, bueno. Bueno, ¿me oís si hablo así, verdad? Los que están en casa, pues que el Señor les guíe. Eso. Bueno, decíamos que los 10 mandamientos nos recuerdan quién es Dios. Dios se revela con la intención de que el ser humano le conozca, de que sepa quién es Él, de que sepa cómo es, ¿verdad? Los versículos que hemos leído decían, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Algo que podemos aprender a través del estudio de los 10 mandamientos es quién es Dios y cómo es Él. ¿Quién es Dios y cómo es Él? Por ejemplo, si ya nos fijamos solo en la estructura de estos 10 mandamientos, lo que vemos es que los primeros 4 tienen que ver directamente con Dios, la relación del ser humano con Dios. Los 6 siguientes tienen que ver con nuestras relaciones entre nosotros, pero los 4 primeros mandamientos son cómo el ser humano se tiene que relacionar con Dios. Claro, eso ya nos está diciendo una cosa. Lo más importante para el ser humano es Dios. O sea, lo más importante que tenemos que tener en nuestra vida es cómo me relaciono con Dios, ¿no? De alguna manera, esto nos está diciendo que Dios es lo más importante que existe, que todo en este universo gira en torno a Él y que nuestra vida es inútil hasta que nos centramos en Dios y pensamos en Él y le ponemos en el centro de nuestra vida. Eso, los 10 mandamientos nos ayudan a ver quién es Dios. Los 10 mandamientos también nos ayudan a ver cómo es Dios, ¿no? Por ejemplo, si vamos a casa de alguien y tiene varias reglas, ¿no? Por ejemplo, cuando entras en casa tienes que quitarte los zapatos, ponerlos en esta estantería. Comer solo se puede comer en la mesa del comedor, la que está allí, no en la mesita pequeña. En la pica no tiene que quedar ni un gramo de arroz, etcétera, etcétera. Todas estas normas, ¿qué nos indican? Pues que la persona que vive en esa casa es limpia, que es ordenada, que le gusta pues que todo esté bien, etcétera, etcétera, ¿no? Las normas que alguien tiene pues reflejan de alguna manera su carácter. Bueno, lo que vemos en los 10 mandamientos es que Dios también está reflejando cómo es Él, cómo quiere que le conozcamos. Por ejemplo, si Dios nos dice no robes, ¿qué nos está diciendo también? Pues que Él es una persona que es justa, que Él es una persona, que Él es Dios justo, que Él es un Dios que se preocupa de las personas, que Él es un Dios al que le interesa pues que haya paz entre los hombres. Por ejemplo, si Dios dice también, que me he equivocado de página, Dios nos dice pues también que no demos falso testimonio. ¿Qué nos está diciendo? Oye, no des falso testimonio. Pues Dios de alguna manera se está revelando como un Dios de verdad, un Dios que no se esconde, un Dios que es luz, un Dios también en el que se puede confiar, ¿verdad? En los 10 mandamientos Dios nos permite entender quién es Él, pero también nos permite conocer cómo es Él. Por último, vamos a ver que los 10 mandamientos también fomentan nuestra libertad. Los 10 mandamientos fomentan nuestra libertad. Dice que habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aquí sí que necesitamos un poco de contexto. En Éxodo 20, ¿en qué momento estamos de la historia de Israel?
Bueno, el pueblo acaba de ser liberado de la esclavitud en Egipto. Dios los ha rescatado a través de señales, a través de milagros impensables para el ser humano, y Él los ha sacado de allí y ahora los está llevando de camino a la tierra prometida. Entonces Dios les recuerda: oye, yo os he liberado, ¿no? Yo os he rescatado de vuestra esclavitud. Claro, como digo, la libertad que Dios está ofreciendo a su pueblo no consiste solo en salir de Egipto, sino que también en las promesas que Dios había dado a Abraham y a los patriarcas incluía la tierra prometida. O sea, la libertad de Dios no es solo sal de Egipto, deja de ser esclavo, sino que esa libertad nos lleva o llevaba al pueblo hasta una tierra prometida. Y en este impasse entre que salen de Egipto y llegan a la tierra prometida, Dios les da no solo 10 mandamientos, les da todo un código legislativo pues muy grande. Yo no sé, cuando empezáis a leer la Biblia en enero, si cuando llegáis a Números, Levítico, hay veces que cuesta un poco, ¿no? Necesitamos empuje porque pues, son varias leyes. Bueno, todo esto se lo da Dios al pueblo con un propósito. Cuando estéis en la tierra prometida, tenéis que disfrutarla. O sea, la libertad de Dios incluye no ser esclavos, pero además Él regala una ley a su pueblo para que puedan disfrutar de esa libertad. La tierra prometida, sin la ley de Dios, pues iba a ser un desastre, como acabaron demostrando en el pueblo de Israel. Ahora, este concepto de libertad, de normas y libertad, choca hoy en día, ¿verdad? Cuando preguntamos a la gente qué significa ser libre, ¿qué nos dice la mayoría de gente? Pues ser libre significa pues, hacer lo que yo quiero, cuando quiero, con quien quiero, donde quiero y a la forma que quiero, ¿no? O sea, entienden que la libertad es no hay límites, yo puedo hacer lo que quiera en todo momento. Claro, eso puede sonar muy bonito para este mundo, pero lo que sabemos nosotros es que para seres humanos caídos, pecaminosos, eso es muerte en vida. O sea, hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, al final es morir en vida, ¿no? Y no hace falta que pensemos mucho cómo acaban las personas que nunca ponen límites, por ejemplo, pues a lo que beben, a lo que consumen. Pues acaban siendo esclavos de eso que consumen. ¿Cómo crecen esos niños a los que nadie nunca les dice no le digas que no, o no le disciplines o no les enseñes nada en ese sentido? Pues acaban creciendo siendo esclavos de su propia egolatría. O sea, es un problema. Esta visión de la libertad es vivir sin límites, ¿no? En cambio, la palabra de Dios nos presenta otra forma de verlo, ¿no? El Salmo 119, versículo 44-45 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea que la Biblia nos presenta de alguna manera que los mandamientos de Dios, la ley de Dios, no es oprimir al hombre, es darle libertad, es ponerle en los límites que necesita. Entonces, si nosotros queremos vivir en verdadera libertad, lo que tenemos que hacer al final es escuchar al Creador y al Diseñador de la vida. Él es quien sabe lo que es mejor para nosotros y Él es el primer interesado en que nosotros seamos verdaderamente libres. Dios le dio a su pueblo una ley para que pudieran disfrutar de la verdadera libertad. Y, de alguna manera, los 10 mandamientos también fomentan nuestra libertad. Ahora, lo interesante es ver que Dios, antes de darle unas normas y unos mandamientos, les recuerda que Él ya les ha dado la libertad, ¿no? Dice que yo saqué de Egipto de la casa de servidumbre. O sea, antes de mandar nada al pueblo, dice, yo os saqué, yo
os saqué de la servidumbre, yo os he hecho libres. Así que estos 10 mandamientos y toda la ley que vino después no era el medio para conseguir la libertad. ¿Se entiende? No era cumple esto, y entonces serás libre, sino que los mandamientos, las leyes que Dios había dado, de alguna manera lo que hacían era que el pueblo pudiera disfrutar de la libertad y no corromperla o no estropearla, ¿verdad? Igualmente nosotros podemos disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado, no por cumplir 10 mandamientos, ¿verdad? No por, yo guardo estrictamente esto, y entonces conseguiré la libertad que Dios me ofrece. Al revés, el mensaje de la Biblia es, yo te he hecho libre, por tanto, vive de esta manera, ¿verdad? Los 10 mandamientos nos recuerdan que nuestra libertad y nuestra salvación no consiste en cumplir una serie de normas o privarse de algunas cosas, sino que nuestra libertad proviene solo de lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Y la Biblia nos muestra, ¿no?, que el camino al Padre no es cumplir una serie de normas y mandamientos, como desgraciadamente creen muchísima gente todavía. Todas las religiones se basan en tú haces esto y llegarás a Dios. En cambio, la Biblia nos dice, no, yo vengo a por ti, yo te libro, por tanto, vive de esta manera. A la hora de estudiar los 10 mandamientos, tenemos que hacerlo desde la perspectiva de que estos 10 mandamientos no son un puente hacia Dios, sino que son instrucciones que Él nos ha dado para ayudarnos a vivir en libertad, pero también son instrucciones que nos mueven a buscar a nuestro Salvador Jesús, aquel que realmente cumplió la ley por nosotros y que de esta manera también nos pudo unir a Dios. Juan 14:6 Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es solo por la obra de Jesús que tú y yo podemos disfrutar de la unidad eterna con Dios. Por tanto, mientras estemos en esta serie de los 10 mandamientos, recordemos que nuestra obediencia a Dios es solo una respuesta a la salvación tan grande que Él nos ha dado. Nuestra obediencia no es algo que usamos para sobornar a Dios, nuestra obediencia no es para conseguir que Dios nos ame o que, bueno, Señor, yo hago esto, entonces tú me das lo que yo quiero. Nuestra obediencia, como enseñó Jesús, está motivada por el amor que tenemos al Dios que nos ha salvado de nuestra penosa condición y que nos ha regalado la vida eterna a través de su Hijo. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pues que durante esta serie podamos en todo momento estar relacionando amor y guardar. Pues lo dejamos aquí. La semana que viene empezaremos con el primer mandamiento. Pues muchísimas gracias por este tiempo de meditación y creo que es una muy buena práctica que tenemos reaccionar a lo que hemos escuchado, ¿no? Y orando, la forma que nosotros nos expresamos ante esta meditación. Vamos a orar al Señor, respondiéndole un poco en base a lo que hemos oído de la predicación de Eric.